De la discapacidad en fibromialgia asociada a depresión y ansiedad. Y sí, les decía yo que había pacientes que son afortunados de no tener diagnóstico de depresión y ansiedad. Y pues sí, afortunadamente no tenemos que verlos aquí en el instituto, pero hay pacientes en su mayoría que pueden tener estas enfermedades, depresión y ansiedad. Y pues vamos a ver de qué se trata esto y cómo afecta el problema a estos pacientes. Bueno, decíamos que la fibromialgia pues es un dolor generalizado. Los pacientes describen que a veces puede ser un dolor que viaja, que aparece en cualquier parte del cuerpo, que a veces puede ser ardoroso, quemante, como electrizante, ardoroso y que picante. En algunos pacientes pueden referir que es constante en el 65%, intermitente en el 35%. Y eso se refiere a estas características que se le llama de tipo neuropático. A eso se le llama dolor neuropático de la fibromialgia. Por eso, las personas que nunca han sufrido de este dolor, pues no lo entienden. No es como agarrar y pegarse, es un dolor diferente, completamente diferente. Esa sería la característica del dolor en la fibromialgia. La fibromialgia, para la Organización Mundial de la Salud, aceptó a la fibromialgia como enfermedad en 1991 en la Clasificación Internacional de las Enfermedades como enfermedad. Que los médicos no la acepten como enfermedad es otra cosa, y mucho por ignorancia. ¿Sí? Pero ya la Organización Mundial de la Salud ya la aceptó como enfermedad desde entonces, desde 1991. Y la fibromialgia es una enfermedad discapacitante. Y sí decimos discapacitante para acá, discapacitante para allá, pero ¿qué es discapacitante? La discapacidad es la imposibilidad o la falta de capacidad para realizar algo que nos impide llevar una vida normal, ya sea por un impedimento físico o mental, ¿sí? Y en la fibromialgia, pues podemos tener un impedimento físico o mental por diferentes circunstancias. Y ahorita vamos a ver, en lo que vamos a ver esta plática, en cuáles pueden ser esos impedimentos, ¿sí? Dentro de la fibromialgia. Dentro del cuadro clínico de la fibromialgia, y como la fibromialgia es un padecimiento reumatológico, está clasificado como una enfermedad reumatológica por la Asociación por el Colegio Americano de Reumatología. Su cuadro clínico tiene muchas manifestaciones, pero generalmente como la más catastrófica, pues es el dolor. Pero tiene otras manifestaciones como la fatiga, como la mala tolerancia al esfuerzo muscular. O sea, si ustedes hacen un esfuerzo muscular muy fuerte, como correr, alzar cosas pesadas, pues eso les va a dar manifestaciones. Alteraciones del sueño, dolores articulares y periarticulares, dolores de cabeza, que eso es la cefalea, parestesias, que eso es la sensación de hormigueo, sensación de hinchazón, aunque no estén hinchadas, ustedes se sienten hinchadas, sobre todo cuando hace calor. Síndrome de colon irritable, mareo o vértigo, cistitis idiopática intersticial, que ya les comentó la doctora, dolores durante la menstruación, que es la dismenorrea, fenómeno de Raynaud, que también es un problema reumatológico, aquí en rojito dice depresión y ansiedad. Hay pacientes que pueden tener síntomas depresivos y ansiosos, pero pueden ser nada más síntomas y no llegar a la parte de ser enfermedad. Cuando es enfermedad es cuando uno ya requiere tratamiento. Cuando el problema de la depresión y ansiedad ya nos causa problemas para desempeñar
nuestras actividades de la vida diaria, entonces ya se convierte en enfermedad. Y ahorita les voy a explicar cuándo se convierte en eso. Pero a veces uno puede tener síntomas depresivos y ansiosos y no ser enfermedad. Y hasta ahí queda. Y a algunos pacientes con fibromialgia puede pasarles eso, sin llegar a ser enfermedad. Con la fibromialgia puede ir acompañada la fibromialgia de otras enfermedades. Uno puede tener, ahora sí que yo digo que uno puede ser cacarizo y tener varicela, ¿sí? Puede pasar, ¿sí? Y entonces uno puede tener fibromialgia y aparte tener otras enfermedades reumatológicas. Artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, polimialgia reumática, espondilitis anquilosante, síndrome de Sjögren. Además, también uno puede tener, que es muy frecuente, alteraciones tiroideas, hipertiroidismo. Lo que es más frecuente es fibromialgia e hipotiroidismo, que eso es muy, muy frecuente. También podemos tener fibromialgia y además alteraciones en la columna vertebral. Que además, aparte de la fibromialgia, uno tenga hernias de disco. Y entonces, pues uno está muy mal. Y entonces, por eso es tan importante que cuando llegan con nosotros vengan valorados por el reumatólogo. Porque nos dice el reumatólogo, bueno, sí tienen fibromialgia, pero además tiene esto. Y entonces el tratamiento es muy diferente para alguien que nada más tiene fibromialgia más esto y esto, ¿sí? Pero no es lo mismo cuando la fibromialgia se confunde con otras enfermedades. Uno puede confundir la fibromialgia precisamente con hernias de disco. Uno pensar que una hernia de disco es fibromialgia. O sea, no estar seguros que sea una cosa o la otra. O que el síndrome de Sjögren sea fibromialgia o síndrome de Sjögren. O sea, hacer un buen diagnóstico diferencial. Esclerosis múltiple o precisamente alguna alteración de la tiroides. Por eso es tan importante para nosotros la valoración del reumatólogo. No es una necedad, es una necesidad para ustedes y para nosotros. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es fundamental para tener un buen tratamiento. Y ya viene esta parte de qué tan frecuente es la presencia de diagnósticos psiquiátricos en pacientes con fibromialgia. En la población general, la presencia de depresión en la población general más o menos va por ahí de entre el 3 al 5%, más o menos. Pero ¿qué pasa con los pacientes con fibromialgia? Este es un estudio viejito de 1991 y es la frecuencia a lo largo de la vida de diagnósticos psiquiátricos en pacientes con fibromialgia, otros pacientes reumatológicos, que es artritis reumatoide, y personas que no tienen ninguna de las dos enfermedades. Y lo que podemos ver es que algún diagnóstico psiquiátrico, cualquiera, vamos a ver que 48% tienen algún diagnóstico psiquiátrico, o sea, pacientes con fibromialgia, artritis reumatoide 57% y sujetos sin dolor, o sea, tienen otro diagnóstico que no tenga dolor, 35%. Pero los pacientes con fibromialgia tienen 34% depresión mayor. ¿Cuánto decíamos que tiene la población general? 3 al 5%. Nada más. Y los artritis reumatoide, 39%. Entonces vean que sí hay un porcentaje importante. Sujetos sin dolor, 25%. Fobias, 17% fibromialgia, 21% artritis reumatoide. Trastorno de pánico, 14%, 6% artritis reumatoide y trastorno obsesivo compulsivo, 5.7% y 3%. Bueno, ¿qué significa tener trastorno depresivo mayor? El trastorno depresivo mayor es una enfermedad, un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por tener tristeza, pérdida de el interés por hacer cosas, alteraciones del sueño,
pensamientos en algunas ocasiones de muerte, pueden también tener en algunos momentos ideación suicida, pueden también tener alteraciones de la concentración, alteraciones de la memoria. Todo esto tiene que permanecer por lo menos 2 semanas, mínimo 2 semanas, para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Y ojalá los pacientes llegaran mínimo con 2 semanas de evolución, pero no llegan con 2 semanas de evolución, llegan con años, ¿sí? Ojalá. ¿Qué es el trastorno de pánico? El trastorno de pánico es un padecimiento del grupo de trastornos de ansiedad, en donde los pacientes inician con sensación de que algo les va a pasar, tienen empieza a latirles mucho el corazón, pueden sentir dolor de cabeza, mareo, sudoración, sentir como que algo les va a pasar, como que se les va a salir el corazón, como que pueden sentir como que van a perder la razón o que les va a dar un infarto, y los síntomas empiezan a aumentar de intensidad. Mucho, pueden durar de 10 a 30 minutos y luego disminuyen. Y esos son como crisis. Y hay gente que les llama o crisis de angustia o ataques de pánico, es exactamente lo mismo. Estas crisis se pueden repetir. Si estas crisis se repiten por lo menos durante un mes, se les llama crisis de pánico o ataques de pánico, y entonces a esto se le llama trastorno de pánico. Y entonces, pues precisamente son bastante frecuentes en los pacientes con fibromialgia. Tenemos aquí otro estudio, en 1999, prevalencia de trastornos psiquiátricos en pacientes con fibromialgia. La depresión se presentó en 68% de los pacientes a lo largo de la vida. O sea, les preguntaron en el momento en que los entrevistaron si en el pasado habían tenido síntomas de depresión, y 68% de estos pacientes respondieron que sí, y en el momento que los evaluaron, 22%. También encontraron que tenían sintomatología 10% de distimia. ¿Qué es la distimia? Son casi los mismos síntomas de depresión, pero crónicos. Por lo menos sintomatología de depresión, pero más leve, ¿sí? También trastorno de angustia o trastorno de pánico es lo mismo, pero encontraron 16% a lo largo de la vida y 7% en el momento de la evaluación. Y fobia simple, 16% a lo largo de la vida y 12% en el momento del estudio. Este estudio es la prevalencia también a lo largo de la vida de los trastornos psiquiátricos en pacientes con depresión. Aquí encontraron también depresión mayor, 61%, trastorno distímico, que es, les decía yo, síntomas depresivos crónicos, 1.3%. Aquí encontraron prevalencia de trastorno bipolar. El trastorno bipolar es sintomatología tanto de depresión como el otro polo de la cara, ahora sí que opuesta de la depresión. Son síntomas de manía. O sea, personas que se ponen eufóricas, que hacen muchos planes, que están demasiado contentas, se llama manía. Y entonces se presenta en el 12.8%, trastorno de ansiedad generalizada 5.1%, trastorno obsesivo compulsivo 6.4%, trastorno de angustia 28%, estrés postraumático 23.1%, fobia social 20%. Algo muy importante es que en esta muestra encontraron abuso de dependencia de otras sustancias, y se refiere a otras sustancias que no sean drogas ni alcohol. ¿Y qué sustancias creen que consumían los pacientes con fibromialgia? Analgésicos. ¿Por qué? Pues precisamente por el dolor. Exactamente. Nosotros hicimos aquí un estudio de pacientes que venían con nosotros a atenderse, y lo que encontramos es que los pacientes tenían 48% depresión en el momento actual, en el pasado 24%, trastorno de ansiedad generalizada. No les expliqué qué era el trastorno de ansiedad generalizada. A diferencia del trastorno de pánico, que es en crisis, la ansiedad generalizada es un
padecimiento en donde están constantemente preocupados, constantemente tensos, irritables, con problemas para dormir, de concentración. Decíamos que no va a haber preguntas, pero el obsesivo compulsivo son personas que constantemente están teniendo ideas repetitivas y a esas ideas repetitivas hay una compulsión que generalmente hay rituales. Si tiene una idea compulsiva, por ejemplo, de perfección, hay una compulsión en donde la compulsión puede ser, por ejemplo, de lavado, de limpieza, de orden. Ese es el obsesivo compulsivo. Pero gracias. Trastorno de angustia con agorafobia, 10%, actual, pasado 3.4%, distimia 6.8% y trastorno obsesivo compulsivo solamente 3.4%. Aquí es muy importante porque ya vamos a hablar de la parte de la discapacidad. Este estudio nos muestra pacientes con fibromialgia de la población general, pacientes con depresión, que nada más tenían depresión, pacientes que tenían problemas cardíacos y pacientes con artritis. Y entonces los evaluaron para medir qué tanta discapacidad tenían todos estos grupos. Y encontraron que los pacientes con fibromialgia tenían más discapacidad que los pacientes que tenían depresión, que tenían problemas cardíacos, que era insuficiencia cardíaca, y pacientes con artritis. Y entonces vemos que las puntuaciones en funcionamiento físico eran peor porque tenían menor puntuación que los pacientes con depresión, que los pacientes con problemas cardíacos y los pacientes con artritis. Los pacientes en su rol físico, en su funcionamiento físico, también era muy bajo en comparación con los demás grupos. Su energía, también de los pacientes con fibromialgia, era mucho más bajo que los demás grupos. Si ustedes ven, es 23 en comparación de los pacientes con depresión, problemas cardíacos y artritis. Libres de dolor, también, imagínense, más que los problemas con artritis. Salud mental, los únicos que le ganaban eran los pacientes con depresión. Rol emocional, los únicos que les ganaban eran los pacientes con depresión. Y el rol social le ganaban hasta los pacientes con depresión. Y entonces uno cree que a veces la fibromialgia, como no se ve, pues entonces dice uno, no, pues no le pasa nada, ¿no? Está muy bien. Pero aquí vemos que los pacientes con fibromialgia funcionan peor que pacientes con depresión, problemas cardíacos y artritis. Y en el siguiente gráfico, en la siguiente tabla que les voy a mostrar, estos mismos pacientes lo que hicieron es que los pacientes con fibromialgia que tenían depresión, los dividieron. Y entonces pacientes con depresión y fibromialgia los dividieron de aquellos que nada más tenían fibromialgia y vieron cómo era su funcionamiento. Y lo que encontraron es que los pacientes que tenían fibromialgia y depresión y los pacientes que tenían fibromialgia sin depresión. ¿Y qué encontraron? Que los que tenían fibromialgia y depresión funcionaban mucho peor que los que no tenían depresión. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que si uno tiene fibromialgia y depresión, su funcionamiento va a ser pésimo. Pero además hay otra cosa. La depresión además va a hacer que su funcionamiento cognitivo también sea pésimo. Van a tener un pésimo funcionamiento cognitivo en memoria y atención. Entonces, si de por sí con la fibromialgia la memoria y la atención va a ser mala, con depresión va a ser pésima. Este es un estudio que se hizo aquí en el instituto, lo hizo la doctora Carmen Lara, y es sobre los días laborales perdidos por diferentes diagnósticos psiquiátricos. Y lo que se encontró fue que la depresión solita, aquí ya es sin fibromialgia, solamente con pura depresión, se pierden 25 días al año por depresión, en promedio. Ahora agréguenle la fibromialgia. Entonces imagínense qué pasa cuando uno le va aumentando otros problemas médicos. Entonces habría que hacer estudios para ver realmente
cuánto se pierde si uno va aumentando los problemas médicos. Este es otro estudio sobre discapacidad funcional en fibromialgia, y en donde tenemos pacientes con fibromialgia y sin fibromialgia, y vemos el grado de discapacidad funcional, y vemos que los pacientes con fibromialgia tienen una discapacidad funcional mucho menor que pacientes sin fibromialgia, y tienen puntuaciones muy bajas, sobre todo por el grado de disfuncional en comparación con pacientes sin fibromialgia, tienen un grado de dolor mucho más alto y un grado de agotamiento mucho más alto que pacientes sin fibromialgia. El círculo de dolor en pacientes con fibromialgia es muy complejo, porque el dolor se va a asociar con muchas variables. El dolor, decíamos que se asocia con la depresión. Si hay depresión, va a haber más dolor; si hay dolor, va a haber más depresión; si hay estrés, va a haber más dolor; si hay dolor, va a haber más estrés. El dolor también se va a asociar con baja autoestima. Si hay ansiedad, eso también va a aumentar el dolor. Si no duermen bien, eso también va a impactar en el dolor. Si hay dolor, también va a haber fatiga. Si hay fatiga, va a haber dolor. También si no se mueven, también eso va a incrementar el dolor. Si hay aislamiento social, eso también va a impactar el dolor. Entonces, todas esas son variables que van a impactar en ustedes. Y entonces, en el programa que nosotros tenemos, tratamos de impactar en todas esas áreas, para que precisamente podamos impactar no solamente en una, que pueda ser solamente, por ejemplo, la farmacológica, sino que sea poquito de todas ellas. También la depresión, pues tiene factores que contribuyen. Y entonces la depresión, por ejemplo, pues sí, hay una deficiencia de neurotransmisores, serotonina, noradrenalina, y para eso hay un tratamiento, pero también un diagnóstico tardío va a contribuir, un tratamiento médico irrespetuoso, aflicciones y pérdidas a las cuales no nos podemos sustraer, escaso apoyo familiar, privación del sueño, otras condiciones crónicas de salud, dolor crónico severo. El tratamiento de la fibromialgia, decíamos que el diagnóstico es importante, también tenemos un tratamiento no farmacológico, un tratamiento farmacológico. Tenemos que tener un completo entendimiento de la fibromialgia, una evaluación comprensiva del dolor y de la función y el contexto psicosocial. Decíamos una aproximación multidisciplinaria de la entidad de la fibromialgia. Siempre debemos de verificar el diagnóstico, evaluar la comorbilidad. La comorbilidad es la presencia de varios diagnósticos presentes en el paciente, médica, psiquiátrica, consumo de sustancias médicas, otras no médicas. Decíamos que la evaluación reumatológica, considerar otras enfermedades, una evaluación psiquiátrica. Decíamos consumo de sustancias, analgésicos, alcohol, drogas, tabaco, cafeína. Decía la doctora Angélica Vargas que de por sí el organismo de las pacientes con fibromialgia está hiperactivado en las noches. Además, échele café, alcohol, tabaco, pues no le ayudemos tanto. El tratamiento no farmacológico, y aquí el protagonista, pues son ustedes. Y entonces la actitud hacia la enfermedad. Las terapias grupales son muy importantes, el ejercicio personalizado y gradual, las terapias cognitivo-conductual, que debe ser guiado por un experto, la dieta, evitar el tabaquismo, medidas higiénicas para mejorar el sueño, la psicoeducación, que a final de cuentas es lo que estamos haciendo ahorita, la familia, que asista también y comprenda la enfermedad, una actitud propositiva hacia la enfermedad, entender que no es una enfermedad imaginaria, reconocer y asumir los síntomas, identificar qué factores pueden incrementar y atenuar los síntomas, afrontar el padecimiento activamente,
La terapia, La terapia, que debe de ser de 15 a 10 personas, con una actitud propositiva, que tenga un líder que sea responsable del grupo, de preferencia alguien que conozca de la terapia, psicólogo. El ejercicio, hay varios recomendados que pueden ser, ejercicios que pueden ser útiles. Estos son los alimentos recomendables: evitar alcohol, cafeína, bebidas de cola, porque tienen cafeína, té verde, té rojos. Ya también les comenté eso. Los tratamientos, esto también se los comentó la doctora Angélica Vargas, y esta parte, evitar los corticosteroides y opioides fuertes no son recomendables, excepto cuando hay comorbilidad con enfermedades reumatológicas, donde el reumatólogo pues recomienda corticosteroides porque pues así están indicados. Bueno, el tratamiento de la fibromialgia, decía yo, debe de ser individualizado, debe de ser una unidad biopsicosocial. Somos personas, pues sí, tenemos un cuerpo, pero tenemos una mente y estamos en un contexto social, no nos podemos sustraer de eso. De preferencia multidisciplinario, con una actitud activa, propositiva. Y bueno, son fundamentales, pues precisamente la actitud ante una buena actitud hacia el padecimiento. ¿Y todos estamos de acuerdo con esto? Muchas gracias.